La hacienda. El robledal se extendía entre colinas suaves y campos interminables de trigo dorado. A primera vista, parecía un lugar próspero. Los corrales siempre estaban llenos. Los caballos relinchaban al amanecer, y desde temprano los peones trabajaban reparando cercas, revisando el ganado o preparando la tierra. Pero quienes vivían allí sabían que la hacienda había cambiado hacía muchos años. No por la tierra, no por los animales, por su dueño. Andrés Morán. Cada mañana, antes incluso de que saliera el sol, Andrés ya estaba despierto. Se lavaba con agua fría en la palangana de su habitación, se vestía en silencio y bajaba a la cocina. Allí lo esperaba siempre la misma escena. La vieja cocinera, doña Carmen, colocando una taza de café sobre la mesa. «Buen día, don Andrés». «Buen día». Nada más. Tomaba el café de pie, mirando por la ventana hacia el patio todavía cubierto por la penumbra del amanecer. Después salía a trabajar, recorría los corrales, hablaba con los peones, revisaba cada detalle de la hacienda con una atención casi obsesiva. Era un hombre justo. Si un trabajador tenía un problema, Andrés lo ayudaba. Si una familia necesitaba dinero para una enfermedad, él lo pagaba sin hacer preguntas. Pero había algo que todos notaban, algo que hacía que incluso los hombres más rudos hablaran en voz baja cuando él pasaba. Don Andrés nunca parecía feliz. No era un hombre cruel, ni siquiera era un hombre frío. Era simplemente un hombre vacío, como si caminara por la vida cargando un peso invisible que nadie más podía ver. Los nuevos trabajadores a veces preguntaban, ¿siempre fue así el patrón? Y los más antiguos respondían lo mismo. No, antes no era así. Antes Andrés Morán era un hombre diferente. Reía fuerte, cantaba mientras montaba a caballo por los campos y en las noches de verano tocaba la guitarra en la galería de la casa. Pero eso había sido mucho tiempo atrás, antes de que la tragedia cambiara su vida, antes de que el silencio se instalara en la hacienda, antes de que años de tristeza comenzaran a pasar uno tras otro, como estaciones que ya no traían esperanza. Y fue precisamente en medio de esa rutina silenciosa cuando una mañana de abril ocurrió algo que nadie esperaba. Una carreta se detuvo frente al portón de El Robledal. En ella venía una mujer llamada Vanessa Burgos, y sin saberlo, acababa de llegar al lugar donde su vida y la de Andrés Morán estaban a punto de cambiar para siempre. 11 años antes, Andrés Morán no era el hombre silencioso que todos conocían ahora. En aquel tiempo era un hombre lleno de energía. Montaba a caballo por los campos al amanecer, solo por el placer de sentir el viento en el rostro. Trabajaba junto a sus peones como uno más. Y por las noches, la galería de la hacienda se llenaba de música, porque Andrés tenía una costumbre que todos recordaban. Tocaba la guitarra. Y mientras tocaba, alguien siempre se sentaba a su lado. Su esposa, Lucía. Lucía Morán era todo lo contrario a la tristeza. Tenía una risa clara, contagiosa, de esas que hacían que incluso los trabajadores que pasaban por el patio se detuvieran a escuchar. Su cabello oscuro caía en ondas sobre los hombros y sus ojos tenían una calidez que hacía sentir bienvenido a cualquiera que cruzara la puerta de la casa. Cuando Andrés la miraba, lo hacía con una mezcla de orgullo y asombro, como si todavía no pudiera creer que aquella mujer hubiera elegido compartir su vida con él. Se habían casado jóvenes, y durante años la hacienda fue un lugar lleno de vida. Lucía plantaba flores alrededor de la casa, decoraba la mesa con manteles nuevos y organizaba pequeñas reuniones donde los vecinos venían a cenar, reír y bailar. Pero el momento más feliz de Andrés llegó el día en que Lucía le dio una noticia. Estaba embarazada. Él no pudo ocultar la emoción. Durante semanas caminó por la hacienda con una sonrisa permanente, imaginando cómo sería su hijo. Mandó construir una pequeña cuna de madera. Preparó una habitación para el bebé. Incluso compró un pequeño caballo pensando en el día en que su hijo aprendería a montar.
Creía que su vida estaba completa, que nada podría romper aquella felicidad. Pero la vida, a veces, tiene otros planes. La noche en que Lucía comenzó el parto, el cielo estaba cubierto por una tormenta intensa. La lluvia golpeaba el techo de la casa mientras la partera intentaba ayudarla. Las horas pasaban, y algo no estaba bien. Andrés caminaba de un lado a otro en el pasillo, con las manos temblando, escuchando los gritos de dolor que salían de la habitación. Nunca había sentido tanto miedo. Cuando finalmente la puerta se abrió, la expresión en el rostro de la partera fue suficiente para que Andrés lo entendiera todo. Lucía no sobrevivió al parto, y el bebé tampoco. Aquella noche algo dentro de Andrés Morán se rompió para siempre. El entierro fue 2 días después. El pueblo entero asistió, pero nadie olvidó la imagen de Andrés, de pie frente a las 2 tumbas, sin llorar, sin hablar, mirando la tierra caer sobre los ataúdes, como si una parte de su alma hubiera sido enterrada junto con ellos. Y desde aquel día, el hombre alegre que había llenado la hacienda de música desapareció. En su lugar quedó el Andrés que todos conocían ahora, un hombre que trabajaba sin descanso, un hombre que evitaba las fiestas, las visitas y cualquier intento de acercamiento. Un hombre que durante años había vivido como si la vida ya no tuviera nada más para ofrecerle. Hasta que aquella mañana de abril, una carreta cruzó el portón de la hacienda, y en ella venía Vanessa Burgos, una mujer que no sabía nada del dolor de Andrés Morán, pero que estaba a punto de cambiar su destino. Si te está gustando esta historia, por favor dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, continuemos. La mañana en que Vanessa Burgos llegó a la hacienda El Robledal, el cielo estaba despejado después de varios días de lluvia. El aire olía a tierra húmeda y a hierba fresca. La carreta que la traía avanzó lentamente por el camino de tierra hasta detenerse frente al gran portón de madera. Vanessa bajó con cuidado. Vanessa no había llegado sola a la hacienda. Detrás de la carreta caminaba también su hijo, Mateo, un muchacho de 17 años que la ayudaba en todo desde la muerte de su padre. Llevaba un vestido sencillo de algodón color beige, un chal oscuro sobre los hombros y un pequeño bolso donde guardaba todas sus pertenencias. No era una mujer llamativa. Su belleza no estaba en adornos ni en vestidos elegantes. Era una belleza tranquila. Cabello castaño recogido en un moño sencillo, ojos claros que transmitían serenidad, y una forma de mirar al mundo que revelaba algo raro en esos tiempos: esperanza. Tenía 34 años, y la vida ya le había enseñado demasiado. 2 años antes había perdido a su esposo en un accidente en el aserradero del pueblo. Desde entonces había trabajado en todo lo que encontraba, lavando ropa, cocinando para familias del pueblo, remendando ropa vieja para ganar unas monedas. Pero el trabajo nunca era suficiente. La vida era incierta, y cada día era una lucha por salir adelante. Por eso, cuando escuchó que en la hacienda El Robledal buscaban una ama de llaves que viviera en la propiedad, sintió algo que hacía tiempo no sentía: una oportunidad. Cuando la carreta se detuvo frente a la casa principal, Vanessa levantó la mirada. La hacienda era grande, sólida, imponente, pero también tenía algo extraño. Las ventanas estaban cerradas, la galería estaba vacía, y sobre el lugar parecía flotar un silencio pesado, como si aquella casa hubiera olvidado cómo se sentía estar llena de vida. La primera persona que salió a recibirla fue doña Carmen, la cocinera de la hacienda. Una mujer mayor, de rostro amable y manos gastadas por años de trabajo. «¿Usted es Vanessa Burgos?», preguntó. «Sí, señora». Doña Carmen la observó unos segundos y luego sonrió. «Gracias a Dios que llegó. Esta casa necesita ayuda. Y algo más». Vanessa inclinó la cabeza con curiosidad. «¿Algo más?», la mujer suspiró. «Necesita un poco de alegría». Vanessa no entendió del todo esas palabras, pero lo comprendería muy pronto, porque en ese mismo momento, a lo lejos, un caballo apareció por el camino que conducía a los corrales. El jinete desmontó con movimientos firmes, alto, espalda recta, sombrero oscuro. Vanessa supo de inmediato quién era: Andrés Morán.
el hombre que durante 11 años no había permitido que nadie se acercara demasiado a su vida. Andrés caminó hacia la casa con paso seguro. Cuando llegó a la galería levantó la mirada, y por primera vez, sus ojos se encontraron con los de Vanessa Burgos. El encuentro duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que algo extraño ocurriera, porque por primera vez en muchos años, Andrés Morán sintió curiosidad por alguien, y Vanessa, sin saber por qué, tuvo la sensación de que aquel hombre llevaba demasiado tiempo cargando una tristeza que nadie había logrado aliviar. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero aquel momento silencioso era el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas. Los primeros días de Vanessa Burgos en la hacienda El Robledal transcurrieron en silencio, un silencio que ella aprendió a observar. Se levantaba antes del amanecer, igual que todos en la casa. Encendía el fuego de la cocina, preparaba el café y ayudaba a doña Carmen con las tareas del día. La rutina era simple. Pero Vanessa comenzó a notar algo. La casa estaba limpia, pero parecía abandonada. Los muebles tenían polvo en las esquinas. Las cortinas permanecían cerradas, incluso cuando el sol brillaba afuera. La sala principal, un lugar enorme con chimenea y grandes ventanas, casi nunca se usaba. Era como si la casa entera estuviera detenida en el tiempo, y Vanessa tenía una costumbre que había desarrollado durante los años difíciles de su vida. Cuando llegaba a un lugar nuevo, lo llenaba de vida. Sin pedir permiso, una mañana abrió las ventanas de la sala. El aire fresco entró de golpe, moviendo las cortinas y trayendo el olor del campo. La luz iluminó los muebles oscuros que llevaban años sin sentir el sol. Después limpió la habitación, sacó el polvo de las estanterías, lavó las cortinas y colocó en el centro de la mesa un pequeño jarrón con flores silvestres que había recogido cerca del camino. No era un gran cambio, pero cuando Andrés regresó esa tarde de recorrer los campos, lo notó de inmediato. Se detuvo en la puerta de la sala, miró alrededor. Las ventanas abiertas, la luz entrando, las flores sobre la mesa. Durante unos segundos no dijo nada. Vanessa apareció desde el pasillo. «Abrí las ventanas», explicó con calma. La casa necesitaba aire. Andrés la observó en silencio. No parecía enfadado, pero tampoco parecía cómodo. Aquella casa había permanecido exactamente igual durante muchos años, y ahora alguien estaba cambiando cosas. Finalmente habló. «Mientras no toque la habitación del final del pasillo, puede hacer lo que quiera». Vanessa inclinó la cabeza. «No la tocaré». Andrés asintió y siguió su camino hacia la escalera. Pero esa noche, mientras cenaban en la cocina, doña Carmen murmuró algo cuando Andrés salió. «Hace mucho tiempo que nadie abría esas ventanas». Vanessa la miró con curiosidad. «¿Por qué?». La mujer suspiró. «Porque esa casa dejó de ser un hogar el día que murió su esposa». Vanessa bajó la mirada. Entonces lo entendió. La casa no estaba abandonada por descuido. Estaba congelada en el pasado. Pero sin darse cuenta, Vanessa ya había comenzado a cambiar algo. Porque esa noche, mientras Andrés subía las escaleras hacia su habitación, miró por un instante la sala iluminada por la luz de las velas y durante una fracción de segundo, la casa le recordó cómo había sido antes, cuando todavía estaba llena de música, y de risas, y de vida. Era un recuerdo breve, pero fue el primer recuerdo feliz que Andrés Morán había permitido volver en años, y todo había comenzado con algo tan simple como abrir una ventana. Mateo, el hijo de Vanessa, pronto empezó a encontrar su lugar en la hacienda. Era un muchacho de 17 años, alto para su edad, de cabello oscuro siempre algo despeinado y una mirada curiosa que parecía observarlo todo. Había crecido rápido después de la muerte de su padre. La vida lo había obligado a madurar antes de tiempo. Desde pequeño ayudaba a su madre en todo lo que podía, cargando agua, cortando leña, trabajando en pequeños encargos del pueblo. Por eso cuando llegaron a El Robledal, Mateo no tardó en buscar la forma de ser útil. El capataz de la hacienda, don Ricardo, fue quien primero notó al muchacho. Una mañana
lo vio intentando ayudar a unos peones que estaban arreglando una cerca caída. «¿Sabes usar un martillo, chico?», preguntó. Mateo sonrió. «Aprendo rápido». Desde ese día comenzó a trabajar con los hombres, ayudaba en los corrales, llevaba agua a los animales y siempre estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta. Andrés Morán lo observó durante varios días sin decir nada. Le gustaba ver cómo el muchacho trabajaba sin quejarse. No pedía favores, no buscaba excusas, simplemente hacía su parte. Una tarde, mientras revisaba el ganado en el corral norte, Mateo apareció con un balde de agua. «Don Ricardo dijo que el ternero enfermo necesitaba beber», explicó. Andrés asintió. El animal bebió con ansiedad. Mateo se quedó mirando con preocupación. «¿Se va a poner bien?». Andrés levantó la vista hacia él. «Si resiste esta noche, sí». El muchacho asintió con seriedad. Hubo un pequeño silencio. Después Mateo habló de nuevo. «Mi padre decía que los animales saben cuando alguien los cuida de verdad». Aquellas palabras hicieron que Andrés se quedara quieto unos segundos. No sabía por qué, pero algo en la forma tranquila del muchacho le recordaba a alguien. Finalmente dijo: «Mañana voy a vacunar el ganado del potrero norte». Mateo lo miró sorprendido. «¿Puedo ayudar?». Andrés dudó apenas un instante. Después respondió: «Si quieres aprender, ven conmigo». Los ojos del muchacho se iluminaron. «Gracias, don Andrés». Aquella fue una escena pequeña. Nadie en la hacienda le dio demasiada importancia, pero en realidad era algo que no ocurría desde hacía muchos años, porque Andrés Morán no solía enseñar nada a nadie. No solía interesarse por nadie. Sin embargo, esa noche, cuando Mateo le contó a su madre lo ocurrido durante la cena, Vanessa sonrió, y mientras escuchaba a su hijo hablar con entusiasmo, miró discretamente hacia Andrés. Él estaba sentado frente a su plato, comiendo en silencio como siempre, pero algo había cambiado. Por primera vez desde que ella había llegado, no parecía tan distante, como si, debajo de toda aquella tristeza, todavía quedara un hombre capaz de volver a sentir. Y Vanessa comenzó a pensar algo que hasta ese momento no se había permitido pensar. Tal vez aquel hombre no estaba perdido para siempre. Tal vez solo llevaba demasiado tiempo solo. Las semanas comenzaron a pasar con una tranquilidad que hacía mucho tiempo no se sentía en la hacienda El Robledal. Vanessa se había adaptado rápidamente a la rutina del lugar. Cada mañana abría las ventanas de la casa para dejar entrar el sol. Cuidaba la cocina junto a doña Carmen, y poco a poco había comenzado a arreglar el jardín frente a la galería. Plantó margaritas, después claveles, y finalmente algunas hierbas que usaba para cocinar. No eran cambios grandes, pero la hacienda comenzaba a verse diferente, más viva. Incluso los peones lo notaban. «Desde que llegó doña Vanessa, la casa parece otra», decían entre ellos. Andrés no respondía cuando escuchaba esos comentarios, pero lo sabía, lo notaba cada día, lo notaba en el olor del pan recién hecho por la mañana, en la música suave que Vanessa tarareaba mientras cocinaba, y en la manera en que su hijo Mateo comenzaba a sentirse parte de la hacienda. Aquella tranquilidad duró hasta una tarde de junio. Ese día un caballo apareció por el camino principal levantando polvo. El jinete era un hombre elegante, vestido con ropa de buena calidad y botas impecables. Era don Federico Rivas, uno de los hacendados más ricos de la región, un hombre de casi 50 años, viudo desde hacía tiempo y conocido por su carácter seguro y su gusto por las cosas buenas de la vida. Había venido con la excusa de hablar con Andrés sobre la compra de algunos caballos. Pero cuando Vanessa apareció en el patio llevando una jarra de agua para los hombres, Federico dejó de escuchar la conversación. Sus ojos se detuvieron en ella. Vanessa saludó con educación. «Buenas tardes». Federico se quitó el sombrero con una sonrisa amable. «Buenas tardes, señora». Miró a Andrés con curiosidad. «No sabía que tenía usted una ama de llaves tan distinguida». Andrés respondió con frialdad. «Es Vanessa Burgos, trabaja en la casa». Federico se acercó un poco más.
Un placer conocerla. Vanessa respondió con una sonrisa breve y dejó la jarra sobre la mesa antes de retirarse. Pero Federico siguió mirándola mientras se alejaba. Una mujer interesante, comentó. Andrés no dijo nada. Continuó hablando de caballos, de precios y de negocios, pero una sensación extraña comenzó a instalarse en su pecho, una sensación que no reconocía desde hacía mucho tiempo. Cuando Federico finalmente se marchó, Andrés permaneció unos segundos en el patio mirando hacia la casa, y esa noche, durante la cena, rompió el silencio de forma inesperada. ¿Don Federico la molestó de alguna manera? Vanessa levantó la vista sorprendida. No, fue amable. Hubo un pequeño silencio. Después añadió con calma, pero creo que estaba más interesado en hablar que en comprar caballos. Andrés apretó ligeramente el tenedor entre los dedos. Es un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere. Vanessa lo miró con tranquilidad. Entonces tendrá que acostumbrarse a que no todo en la vida se compra. Andrés bajó la mirada hacia su plato, y por primera vez en 11 años, entendió exactamente lo que estaba sintiendo. Celos. Una emoción que creía olvidada. Una emoción que solo aparece cuando alguien empieza a importar. Y esa noche Andrés Morán comprendió algo que lo inquietó profundamente. Vanessa Burgos ya no era solo una empleada en su casa. Se había convertido en algo mucho más peligroso. Alguien capaz de despertar su corazón otra vez. Durante las semanas siguientes, don Federico envió 2 cartas preguntando por Vanessa, pero Andrés nunca se apresuró a responder. Aquella noche, el frío había llegado antes de lo habitual. El viento soplaba entre los árboles que rodeaban la hacienda y el cielo estaba cubierto de estrellas. Después de la cena, la casa quedó en silencio. Doña Carmen se retiró temprano. Mateo estaba en su habitación leyendo a la luz de una lámpara, y Andrés Morán salió a la galería con su pipa, como hacía muchas noches cuando no conseguía dormir. Se apoyó en la baranda de madera y miró los campos oscuros que se extendían frente a la casa. Durante años había encontrado consuelo en ese silencio. Pero últimamente, ese silencio comenzaba a resultarle demasiado pesado. Escuchó la puerta abrirse detrás de él. Era Vanessa. Llevaba un chal de lana sobre los hombros para protegerse del frío. Cuando lo vio allí, dudó un momento. «Perdón, no sabía que estaba aquí». Andrés negó con la cabeza. «No molesta». Vanessa se acercó a la baranda y miró también los campos. El viento movía suavemente la hierba. «Es bonito este lugar», dijo ella. Andrés soltó una pequeña sonrisa amarga. «A veces demasiado silencioso». Vanessa lo miró. «El silencio puede ser bueno, cuando uno lo elige». Él giró la cabeza hacia ella. «¿Y cuándo no lo eliges?». Vanessa pensó unos segundos antes de responder. «Entonces se convierte en una prisión». Aquellas palabras golpearon algo dentro de Andrés. Durante un momento ninguno habló. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas. Finalmente, Andrés habló en voz baja. «Usted perdió a su esposo», Vanessa asintió, «hace 2 años. Y aún así, sigue adelante». Ella sonrió con suavidad. «No fue fácil. Hubo días en que pensé que no iba a poder levantarme de la cama. Pero tenía a Mateo, y entendí algo importante. Si me quedaba atrapada en la tristeza, lo arrastraría conmigo». Andrés bajó la mirada. «Yo no tuve esa fuerza». Vanessa negó con la cabeza. «No es falta de fuerza. A veces el dolor simplemente nos deja perdidos». Andrés la miró entonces. La luz de la luna iluminaba su rostro con suavidad. «¿Y cómo se encuentra el camino de vuelta?». Vanessa apoyó los brazos en la baranda. «Un día a la vez, se despierta, respira y decide intentar vivir de nuevo». Andrés guardó silencio. Durante años, nadie le había hablado de aquella manera, sin lástima, sin miedo, solo con comprensión. «A veces siento que si sigo adelante, estoy traicionando su memoria», confesó finalmente. Vanessa lo miró con ternura. «Nadie que amó de verdad querría verte vivir en la tristeza para siempre». Esas palabras parecieron atravesarlo. Andrés cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, la miró de una forma diferente, más intensa,
más cercana. Usted hace que todo parezca más simple. Vanessa negó con una pequeña sonrisa. No es simple. Solo es la única vida que tenemos. El aire entre ellos se volvió extraño, silencioso, cargado de algo nuevo. Andrés se dio cuenta de lo cerca que estaba ella, de la suavidad de su voz, del calor que parecía traer consigo incluso en medio del frío de la noche. Por primera vez en muchos años, sintió el impulso de acercarse un poco más, pero en ese momento la puerta de la casa se abrió. Mateo apareció en el pasillo. «Madre, ¿estás aquí?» Vanessa se apartó ligeramente. «Sí, hijo». El momento se rompió. Pero algo había cambiado, porque mientras Vanessa entraba de nuevo en la casa, Andrés permaneció unos segundos en la galería mirando la puerta cerrarse, y entendió algo que lo inquietó profundamente. Después de 11 años, su corazón había empezado a latir con fuerza otra vez, y esa sensación lo asustaba tanto como le daba esperanza. Pocos días después de aquella conversación en la galería, la tranquilidad de la hacienda El Robledal se rompió. Una mañana, poco después del desayuno, un carruaje elegante apareció por el camino principal. Los peones lo reconocieron de inmediato. «Es doña Elena», murmuró uno de ellos. El carruaje se detuvo frente a la casa y una mujer descendió con ayuda del cochero. Vestía completamente de negro. El vestido era fino, pero el color oscuro parecía formar parte de ella misma. Elena Salvatierra era la hermana mayor de Lucía, la esposa fallecida de Andrés. Desde la tragedia, había mantenido una presencia constante en la vida de la hacienda. Visitaba la casa cada semana. Se encargaba personalmente de mantener intacta la antigua habitación de su hermana. Para ella, la memoria de Lucía debía permanecer intacta, sin cambios, sin olvidos, y cuando Elena subió a la galería esa mañana, lo primero que notó fueron las flores en el jardín, después las ventanas abiertas, después las cortinas nuevas en la sala. Su expresión se endureció. «¿Quién ha hecho todos estos cambios?». Doña Carmen, nerviosa, respondió: «La nueva ama de llaves, Vanessa Burgos». En ese momento, Vanessa apareció desde la cocina con un cesto de pan recién horneado. Elena la observó de arriba abajo. Su mirada era fría. «Así que usted es la mujer que está cambiando la casa de mi hermana». Vanessa sostuvo la mirada con respeto. «Solo estoy cuidando la casa, señora». «Esta casa no necesita cambios», respondió Elena con dureza. «Esta casa necesita respeto». Vanessa dejó el cesto sobre la mesa. «Y yo respeto profundamente lo que ocurrió aquí, pero una casa también necesita vida». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. En ese momento, una voz interrumpió la tensión. Elena, era Andrés. Había llegado desde los corrales y se detuvo en la galería observando la escena. Elena se giró hacia él. «¿Sabías que esta mujer está transformando la casa de Lucía?». Andrés miró alrededor. Las flores, la luz entrando por las ventanas, el olor a pan recién hecho. Durante años había evitado mirar esas cosas, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no le parecían una ofensa, le parecían vida. «Sí», respondió finalmente. «Lo sé». Elena lo miró sorprendida. «¿Y vas a permitirlo?». Andrés respiró hondo. Durante años había vivido bajo el peso del pasado, pero ahora algo dentro de él estaba cambiando. «La casa no es un mausoleo», dijo con calma. Elena lo miró como si no reconociera al hombre frente a ella. «Lucía merece ser recordada». Andrés asintió. «Y lo será siempre. Pero eso no significa que tengamos que vivir atrapados en el mismo día para siempre». Elena bajó la mirada unos segundos. Después habló con voz más suave. «Tengo miedo de que la olvides». Andrés negó lentamente. «Eso nunca va a pasar. Pero seguir viviendo no es olvidarla. Es honrar lo que tuvimos». Elena lo miró con incredulidad. «Espero que sepas lo que haces, Andrés, porque el corazón no se rompe 2 veces sin consecuencias». Hubo un largo silencio. Finalmente Elena miró a Vanessa, y aunque no sonrió, su expresión se suavizó apenas. «Espero que sepa lo que está haciendo». Vanessa respondió con tranquilidad.
Solo intento que esta casa vuelva a ser un hogar. Elena no respondió. Subió las escaleras hacia la antigua habitación de su hermana como hacía siempre. Pero Andrés se quedó en la galería mirando el jardín, y en ese momento comprendió algo con claridad. Durante 11 años había vivido mirando hacia atrás. Ahora, por primera vez, comenzaba a mirar hacia adelante, y en ese futuro, Vanessa Burgos estaba empezando a ocupar un lugar cada vez más importante. Después de la visita de Elena, algo cambió definitivamente en Andrés Morán. No fue un cambio brusco, fue algo más sutil, pero todos en la hacienda comenzaron a notarlo. Empezó a quedarse más tiempo en la cocina después de la cena. A veces preguntaba cómo había estado el día, o si Mateo necesitaba algo para su trabajo en los corrales. Pequeñas conversaciones, palabras simples, pero para un hombre que había vivido en silencio durante todos esos años, eran enormes. Vanessa también lo notaba. Notaba la forma en que él la miraba cuando creía que nadie lo estaba observando. La forma en que sus pasos se detenían en la puerta de la cocina solo para escucharla tararear mientras cocinaba. La forma en que su voz se volvía más suave cuando hablaba con ella. Pero ninguno de los dos decía nada. El miedo era demasiado grande. Una tarde, mientras Andrés y Mateo reparaban una cerca en los campos, el muchacho rompió el silencio. «Don Andrés». Andrés levantó la mirada. «¿Sí?» Mateo dudó un instante. «¿Puedo preguntarle algo personal?» «Depende de la pregunta». El muchacho respiró hondo. «¿A usted le gusta mi madre?» El martillo que Andrés sostenía se detuvo en el aire. Durante unos segundos no dijo nada. Mateo continuó. «Lo veo en la forma en que la mira». Andrés suspiró lentamente. «Las cosas no son tan simples». «A veces sí lo son», respondió Mateo con tranquilidad. «Solo que los adultos las complican». Andrés bajó del cercado y se apoyó en el poste de madera. «Yo amé mucho a mi esposa». Mateo asintió. «Mi madre también amó mucho a mi padre». Hubo un silencio. El viento movía la hierba alrededor. «Entonces entenderá por qué es difícil», dijo Andrés. Mateo lo miró con una madurez sorprendente. «No es difícil amar otra vez. Lo difícil es permitirse hacerlo». Andrés lo miró sorprendido. «¿De verdad piensas eso?» Mateo sonrió ligeramente. «Mi madre lloró durante meses cuando murió mi padre. Pensé que nunca volvería a verla feliz. Pero ahora, cuando está cerca de usted...» Vuelve a sonreír. Aquellas palabras golpearon a Andrés con fuerza. Mateo continuó con suavidad. «Y usted también ha cambiado. Ahora habla más, se ríe un poco. Mi madre dice que eso es bueno». Andrés se quedó mirando el horizonte. Por primera vez alguien había puesto en palabras algo que él mismo no se atrevía a admitir. «Tengo miedo», confesó finalmente. Mateo asintió. «Ella también». Andrés lo miró. «¿Cómo lo sabes?» El muchacho sonrió. «Porque es mi madre». Hubo un momento de silencio. Después Mateo dijo algo más. «Pero también sé una cosa». Andrés esperó. «Si usted no hace nada, los dos van a seguir teniendo miedo para siempre». Aquella noche Andrés no pudo dormir. Pensó en Lucía, pensó en los años de tristeza, y pensó en la mujer que había llegado a su casa con flores, canciones suaves y una forma distinta de mirar la vida. Finalmente tomó una decisión. A la mañana siguiente bajó temprano a la cocina. Vanessa estaba amasando pan cuando lo vio entrar. «Buenos días», dijo ella. Andrés respiró hondo. «Necesito hablar con usted». Vanessa dejó la masa sobre la mesa. «¿Ocurre algo?» Andrés la miró directamente a los ojos, por primera vez sin esconder nada. «Sí», y esta vez no iba a guardar silencio. Vanessa se limpió las manos con el delantal y lo miró con curiosidad. Había algo diferente en la expresión de Andrés Morán, algo que ella no había visto antes: determinación. Durante unos segundos ninguno habló. El único sonido era el crepitar suave del fuego en la cocina. Andrés respiró hondo. «Durante más de una década pensé que mi vida había terminado». Vanessa no dijo nada, solo lo escuchó. «Pensé que si volvía a sentir algo,
Estaría traicionando el amor que tuve. Bajó la mirada un momento, como si aquellas palabras todavía pesaran en su corazón. Pero usted llegó, levantó los ojos hacia ella, y sin hacer nada extraordinario, empezó a cambiar todo. Vanessa sintió que su corazón latía más rápido. Andrés continuó. La casa volvió a tener luz. La cocina volvió a oler a pan. Mateo volvió a traer risas a los corrales. Y yo volví a sentir cosas que creía perdidas. Vanessa tragó saliva. Andrés... Él negó suavemente con la cabeza. Déjeme terminar. Se acercó un paso más. No demasiado. Lo suficiente para que la distancia entre ellos desapareciera. No sé qué pasará mañana. No sé si soy un hombre fácil de amar. Pero sí sé algo. La miró con una sinceridad que hacía imposible apartar la mirada. Desde que llegó a esta hacienda, mi vida volvió a tener esperanza. El silencio llenó la cocina. Vanessa tenía los ojos brillantes. Yo también tenía miedo, confesó ella en voz baja. ¿Miedo de qué? De volver a amar y perder otra vez. Andrés entendía ese miedo mejor que nadie. Por eso extendió la mano lentamente, no para obligarla, solo para ofrecerla. Vanessa miró esa mano durante un instante y luego la tomó. La vida siempre tiene riesgos, dijo con suavidad, pero también tiene segundas oportunidades. Andrés sintió algo que no había sentido en 11 años. Paz. La acercó suavemente, y esta vez, cuando sus rostros quedaron cerca, no hubo interrupciones. El beso fue tranquilo, lento, como si ambos supieran que aquel momento no era el final de una historia, sino el comienzo de una nueva. Los meses pasaron, y algo que nadie en la región había visto en muchos años comenzó a suceder en la hacienda El Robledal. La casa volvió a tener luz. Las ventanas permanecían abiertas. El aroma del pan recién hecho salía por la cocina cada mañana. Y por las noches, cuando el trabajo terminaba y el cielo se llenaba de estrellas. La galería ya no estaba en silencio, porque Andrés Morán volvió a tocar la guitarra. Al principio lo hizo con timidez, como si sus manos hubieran olvidado cómo hacerlo. Pero una noche, mientras tocaba una melodía antigua, levantó la mirada y vio a Vanessa sentada frente a él, sonriendo. Y en ese momento comprendió algo que durante años no había sido capaz de aceptar. El amor que había perdido nunca desaparecería, pero el amor no es algo que se agote. El corazón humano tiene espacio para más de una historia, más de una esperanza, más de una oportunidad. Mateo creció trabajando a su lado en los corrales, aprendió a cuidar los caballos, aprendió a dirigir la hacienda, y con el tiempo comenzó a llamar a Andrés de una manera que sorprendió a todos. Una tarde, mientras reparaban una cerca, dijo simplemente, «Gracias, padre». Andrés no respondió, pero se quedó quieto unos segundos, porque la vida acababa de devolverle algo que creía perdido para siempre: un hogar, una familia, una razón para volver a sonreír. Años después, los vecinos del pueblo solían decir algo curioso cuando hablaban de El Robledal. Decían que aquella hacienda tenía algo especial, algo diferente, y tal vez tenían razón, porque en ese lugar ocurrió algo que muchas personas creen imposible. Un hombre que había vivido más de una década con el corazón roto, volvió a aprender a amar. Y todo comenzó el día en que una mujer llamada Vanessa Burgos cruzó el portón de su hacienda, sin promesas, sin pretensiones, solo con una forma distinta de mirar la vida, y con la valentía de recordar algo que muchos olvidan, que incluso después de la tristeza más profunda, el amor siempre puede encontrar el camino de regreso. Y ahora quiero preguntarte algo. Después de escuchar esta historia, ¿tú crees en las segundas oportunidades del amor? ¿Crees que una persona puede volver a amar de verdad después de haber perdido todo? Cuéntame en los comentarios qué piensas. Me encanta leer cada una de sus historias y saber desde qué rincón del mundo están escuchando estas narraciones. Y si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta, porque eso ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir este canal.
suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias, porque aquí, en este canal, siempre hay una historia esperando recordarte que el amor puede cambiarlo todo. Nos vemos en la próxima historia.